Story time de cómo ahorré con el carrusel de descuentos del Ciudad. Fui al súper y llené el chango. Cargué nafta y llené el tanque. Me regalé una pilcha nueva y me llené de likes. Y cerré yendo al cine y me llené de pochoclos. Terminé lleno de descuentos pagando desde el celu con mis tarjetas del Ciudad. Aprovechalo vos también. Abrí tu cuenta gratis y empezá a ahorrar y disfrutar todos los días. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Para ver topes, días, vigencia, medio de pagos, precios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consultá el bancociudad.com.ar. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio. Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, llegó el verano. Tenía que llegar, aunque todavía estamos a tiempo de que haga mucho más calor y todavía el calendario nos indica que estamos en primavera. Pero bueno, qué tiempo loco. Ahora la política, bueno, sí, loca como siempre, agresiva cada vez más, con denuncias cruzadas, con más intensidad. Esta semana tuvimos cadena nacional del presidente, la misa con el Gordo Dan, la misa le llaman al programa del funcionario nacional que es líder de una parte de los tuiteros o del ejército armado con celulares, escándalo en el Senado, escándalo en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, muchos ya pensando en el 2025, muchos haciendo balance y celebrando su primer año de gestión, sean concejales, ministros, presidente, gabinete. Argentina siendo sede, bueno, dentro de varios años, del Mundial junto a Paraguay y a Uruguay. Bueno, montones de temas. Y nosotros, como el resto de los argentinos, también nos vamos a sumar al análisis de la coyuntura, pero también al balance de un año intenso. Leandro Renú, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Buen día. Buen día. Yo quiero, antes de que empecemos con la ronda de audios, que me expliques por qué nuestro colega y amigo Gabriel Sued, con quien compartís espacio los domingos a la mañana en Futurock, dijo que el domingo te van a tener que esperar con aplausos y que parece que, no sé, los vas a mirar desde arriba de un elefante. No, a ver, intuyo que básicamente por dos cosas. Primero porque viene habiendo un debate bastante importante entre los economistas y una parte del periodismo sobre si hay una recuperación económica o no, y esta semana hubo datos bastante negativos que lo que muestran es que la recesión todavía sigue.
Y después la otra discusión es el tema de inflación, ¿no? Que yo siempre vengo diciendo que desde el principio de año que no está reflejando el costo de vida. Eh, y ayer el INDEC dio a conocer una especie de comunicado post comunicación formal del índice de inflación de noviembre, que dio 2,4, blanqueando que en realidad el indicador no es representativo del costo de las familias y que por eso hacen una calculadora que está disponible para cualquiera, la puede mirar cualquiera en internet y puede hacer su propio cálculo de costo de vida. Eso, perdón, que, eso es la interna de Marco Labaña que sí, proponía. sí, a ver, acá el tema es, porque el fondo de la cuestión es, con una desinflación tan grande, que de hecho está ocurriendo, digamos, venía de 2,7 y llegó a 2,4, venía del 12 y pico que había dejado Mm, Massa, eh, no puede ser que a esta altura todavía no haya un correlato en la calle de gente que diga, bueno, la plata me alcanza o me alcanza para más. Entonces, partiendo de esa base, lo que se busca es una explicación de por qué pasa eso. Y por qué pasa eso tiene que ver con dos cosas. Primero, que la fórmula de medición de IPC del INDEC es vieja, es decir, tiene ujú, consumos que son del año 2004. Vos imaginate que en el año 2004 la mayoría tenía teléfono fijo todavía, claro. no había Yo no tenía aplicación. hijas, Renú, no tenía Bueno, ahí hijas, está. ni proyecto. Bueno, ahí está. Entonces cambió mucho, cambió mucho. Fíjate que el Claro, indicador de la ciudad de Buenos Aires, el IPC, dio 3,2 en noviembre y está actualizado con una canasta del 17-18, que es más claro. actual. Entonces estamos en esa discusión. La calculadora del INDEC lo que tiene es que sí, bueno, lo puedes hacer vos, incluso está bueno que Mm, lo hagas como ejercicio. Para el que está escuchando, vos entras a ese link y lo que tenés que poner es en cada división cuánta plata gastás. Por ejemplo, cuánto gastás en servicios, cuánto gastás en tarifa, cuánto gastás en alimentos, más o menos cuánto le destinás por mes mm. a todas esas cosas, y a educación, a prepaga, a alquiler, etcétera, etcétera. Si vos pones todo eso, te hace una cuenta y te saca el porcentaje de cuál es la inflación tuya. Y la verdad es que, o sea, para los sectores medios que tienen consumo, por ejemplo, como colegios privados o combustible, o un consumo más alto de tarifa, o no sé, peaje, o yo qué sé, tantas cosas, Claro, medicina prepaga. si vos trabajás y tenés que tomar determinados transportes o pagar peajes, se sube el costo de tu trabajo. Si Claro. no te lo compensan, No, no, le no, no, queda. por eso digo, entonces ahí, Mm, y además también hay una cosa, y digo esto y cierro, el indicador de inflación sirve para calcular dos o tres cosas. Una es los niveles de pobreza e indigencia, la canasta de pobreza e indigencia. Fíjate que esta semana salen la canasta de pobreza e indigencia que dice que mm, para una familia tipo que necesita alquilar una propiedad para vivir, vos necesitas para no ser pobre casi 2.300.000 pesos, que es un montón de plata y que además casi ninguna familia tiene ese y ingreso no, en el promedio. no. Entonces, cuando vos ves que la inflación es 2,4, decís, che, pero digamos, hay algo que no me está representando a mí en Mm, el gasto que yo tengo. Entonces, está esa discusión y el gobierno no quiere aplicar la nueva metodología, entonces hace este tipo de emparche, lo que no empaña, insisto, o sea, si vos tenés una inflación que va en tendencia a la baja, va en tendencia a la baja. Podemos discutir en qué número está, si se corrige por la fórmula, pero en tendencia a la baja está. Lo que pasa es que no es lo mismo que de 3,2 yendo a la baja que de 2,4 yendo claro. a la baja. Son diferencias. Te hago una última pregunta antes de ir a los audios. Sí. ¿Cuánto le queda a Marco Labaña en el INDEC? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Me parece que, a ver, la Digo, nueva porque ya metodología, cambiaron a la titular del ARCA, ¿no? Esta semana. bueno, pero además recordemos que fue echada de una manera Mm, poco explicada la sí, encargada de índice de precio del consumidor del también. INDEC también. Entonces, lo que digo es, a mí me parece que Mm, el gobierno lo que tendría que hacer es comunicar la mm, metodología nueva para aplicarla el año que viene. Lo que pasa es que hoy es 12, o sea, en 20 mm, días es enero. Entonces, es inminente, tendría que ser inminente esto, pero por ahora no está pasando. No, no, el gobierno no claro. lo quiere hacer. Bueno, para hablar de algunas de estas cosas, el presidente de la Nación estuvo en la misa. Ayer veía a John en las redes sociales,
que es el alias que tiene en este momento, o por lo menos que le atribuyen a Santiago Caputo, que decía, ¿qué hacen que no están viendo la misa? Bueno, los que vieron la misa escucharon esto, los que no lo van a escuchar ahora, tras conocerse el dato de noviembre del INDEC. Milei dijo esto frente al Gordo Dan. Fíjense si, digamos, evitamos la hiperinflación, digamos, evitamos el corte de la cadena de pagos, digamos, o sea, ha sido un ejercicio, digamos, de relojería muy, muy complejo. Y, digamos, y eso, digamos, en todos los otros programas de estabilización estuvieron y en este no. Sin embargo, ya digamos, o sea, cuando uno limpia el tema del crawling peg y la inflación internacional, que es una inflación del 2,5%, si uno lo mira en términos de la inflación de este mes, quiere decir que entonces hubo deflación de 0,1%. Pero si además sacamos el tema de la corrección tarifaria, quiere decir que entonces si la inflación fue 1,6 y la inflación del programa es 2,5, o sea, este mes tuvimos deflación por el equivalente de 0,9. Impresionante. Es decir, digo, ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, se está exterminando la inflación, muchachos. O sea, cuando yo miro la inflación neta, ya en Argentina tenemos deflación. Impresionante, ¿no, Leandro? Sí, a ver, yo no sé qué número maneja las cuentas que hace, no. Porque además vos pensás que en el indicador de hacer tarifas y precios regulados subió casi 5% y educación también. O sea, Claro. vos con una inflación de 2,4, aquellos que tuvieron que pagar colegios o tarifas tuvieron un sacudón recontra fuerte en el bolsillo. Claro. Entonces me parece que ahí está la discusión puesta, más que nada en el tema del costo de vida. Claro. Bueno, el presidente en ese mismo programa habló sobre los excesos del gorilismo, bueno, de Cristina Fernández de Kirchner, porque se habla de un pacto. ¿Quiere él que esté presa Cristina? ¿No quiere? ¿Tiene diferencias ahí con el macrismo, la ficha limpia y demás? Escúchalo. Porque hay otros después que están, digamos, con exceso de gorilismo, que lo único que quieren es meter presa a Cristina. Sí. A mí me parece que tiene que estar presa Cristina, ¿sí? Pero ¿sabes lo que pasa? Yo soy el Poder Ejecutivo, digo, eso lo tiene que resolver el Poder Judicial. Yo entiendo que, por ejemplo, digamos, el macrismo, digamos, sea, esté sensible con la situación, porque justamente, digamos, Marcos Peña la mantuvo viva a Cristina, justamente porque quería polarizar con Cristina, a punto tal que Pichetto no la quiso desaforar, sí, para que esté ahí vivita y coleando, para poder polarizar con Cristina, y claramente después de eso, digamos, lo premiaron siendo el vice de Macri. Bueno, siempre que puede mete un Pichetto, el enojo que tiene con Pichetto, Sí. porque era dialoguista y se suponía que iba a acompañar al gobierno y quedó casi parece el líder de la oposición. Y después Marcos Peña, ya la gente ni se acuerda de Marcos Peña, me parece. No. Estamos en otro tiempo. Bueno, en la cadena nacional parecía que nos iban a bajar el 90% de los impuestos, ¿no, Leandro? Sí, el presidente dijo que se van a bajar los 90, bueno, pues Adorni lo corrigió, ¿no? Claro, y también Federico Sturzenegger le bajó el tono a esta promesa en una... Adorni no, claro, Sturzenegger. Sturzenegger, bueno, pero seguro que Adorni también. En Radio Mitre habló con Eduardo Feynman y esto decía. Él dice, voy a eliminar 90% los impuestos nacionales, ¿no? ¿Cuáles quedan? Sí, él no está hablando de eliminar el 90%, digamos, cuantitativamente, ¿no? Pero está hablando en términos de la cantidad de instrumentos. Ah, ok, entonces, ok. No, porque para okay. bajar el 90% la carga impositiva tendríamos que bajar 90% el gasto. Claro. Lo ha hecho en 30%, que es una cosa histórica que no había ocurrido en lugar del mundo, pero no, él está hablando de que tenemos una estructura tributaria muy compleja, con un montón de impuestos que recaudan muy poco y que me parece que es momento de empezar a simplificar y en todo caso concentrarte, Eduardo, en los impuestos más importantes. Cuando dice, Leandro, cuando dice instrumentos, ¿qué quiere decir? ¿Que hay pequeños impuestos que se van a sacar? No entiendo bien. Sí, no sé, no se entiende, no, la verdad que no sé. A mí me parece que hay ahí como una especie de eslogan porque además, claro, acá lo que hace
Sturzenegger es decir, che, pero pará, o sea, ¿cómo nos vamos a financiar? Claro. Si vamos a sacar el 90% de los impuestos, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Claro, No, ¿con paren, qué no se pagás? entusiasmen. Claro, ¿con qué pagas la seguridad, por ejemplo, que la tenía sentada Patricia Bullrich en primer plano ahí detrás en la Claro, cadena claro, nacional, ¿no? claro. Y a Karina Milei, que la destacó una vez más en la cadena nacional, que se la vio muy cambiada, muy bien maquillada, muy bien peinada, muy distinta a lo habitual en ella. Eh, y después se la vio al día siguiente. Esto fue la cadena nacional para celebrar el primer año de gestión de Javier Milei, para decir cómo sigue para adelante, que entre paréntesis dijo que en algún momento chau Banco Central, ¿no? Y después también bimonetarismo y que se pueden hacer las operaciones que uno quiera en dólares. Exactamente, sí, sí. Ahora inclusive hablaron con los supermercados para que en las góndolas haya precios expuestos en las dos monedas, en pesos y en dólares. ¿Para qué? No tengo la menor idea. Sí, no pienso Pero, pagar en dólares en el supermercado. y, no, digamos, igual si vos ves la cantidad de dólares que salieron Mm, del colchón para pagar gastos corrientes, te darás cuenta que hay mucha gente que sí pagó el supermercado con dólares. Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que después hay que ver a cuánto te lo toman, ¿no? Pero bueno, esa es otra Ah, no, historia. eso sí. Bueno, el saludo de Karina Milei, el brindis de Karina Milei, con Chiqui Tapia, titular de la AFA. Cuántas imágenes que uno no hubiera pensado ver, ¿no? Estuvieron en la reunión de la Conmebol en Paraguay, brindaron, hay una foto tremenda de Karina Milei chocando copas con Chiqui Tapia, Chiquitapia. ¿no? Que era el Ujú. amigo de Massa, que era más peronista, decían que, bueno, pero Argentina con Paraguay y con Uruguay va a ser sede del Mundial 2030. Esto no es un logro de este gobierno, ¿no? Porque no sé, No, para postularte para el 2030, no sé, no es mi tema, pero no, hace. empezó creo que con el gobierno de Macri, Mm. eh, cuando Carlos McAllister era el ¿Te secretario de acordás? Deportes y Mm, después se siguió en el resto de los gobiernos. Sí. claro. Bueno, brevísimo el discurso de Karina Milei en Paraguay, pero otra vez le escuchamos la voz. Buenos días. Quisiera agradecer a la FIFA porque realmente es un honor que seamos sede para el Mundial 2030 para todos los argentinos. Les agradezco muchísimo que cuenten con nosotros. Gracias. Tremendo, ¿no? Bueno, esperemos estar, Leandro, y a nuestros oyentes también. El que la pasó mal días atrás, la semana pasada, fue el jefe de gabinete Guillermo Francos. Supuestamente fue a hacerse solo unos estudios de rutina por un episodio de salud que había tenido, pero bueno, todos estuvimos ahí medio en alerta. Se lo vio bien el otro día, ¿eh? Se lo vio, al Sí, menos sí, tenés que estar. No me acuerdo cuánto fue, no calculé el tiempo de la cadena nacional, pero ahí estoico, ¿no? Sentado, Karina Milei, todos estaban ahí quietitos porque el único que habla y hace gestos es Javier Milei, pero además estuvo en diversas actividades en la Casa Rosada y habló con colegas periodistas. Por ejemplo, esto que vamos a escuchar es en el móvil de Somos Corta, un medio que creció mucho, ¿no? Y al que le prestamos mucha atención los periodistas. Bueno, ¿cuándo mandan el famoso decreto de convocatorias extraordinarias? No sé, ponele que el año que viene, escúchalo. Hasta hoy miércoles 12/08 no tenemos acuerdos que nos indiquen un temario para tratar en sesiones extraordinarias. Ustedes todos conocen cuál es nuestra situación parlamentaria, saben que somos una minoría, entonces dependemos de preestablecer acuerdos para tratarlos en el Congreso en extraordinario. Entonces, hoy le diría que todavía no los tenemos. En diciembre hasta ahora no convocaríamos. En esta situación de ahora no convocaríamos. O sea, como somos minoría, cerramos el Congreso. Digo, porque extraordinarias, o sea, está bien, estamos en receso ahora, no hay presupuesto 2025, pero bueno. A los que la quieren ver presa se la tienen que bancar ahora como presidenta del PJ. Incluso muchos peronistas que no la querían presidenta del PJ. Este miércoles Cristina Fernández de Kirchner asumió en un acto en el que no estuvieron gobernadores, no estuvo Axel Kicillof,
Hace una semana que se sabía que ella iba a asumir en la UMED. A Kicillof lo llamaron el martes a la tardecita, el acto era 24 horas después y él tenía una agenda en 3 municipios que prefirió no cancelar. Y bueno, ahora mientras estamos acá, tiene un recorrido por Avellaneda con Jorge Ferraresi, entregan viviendas, que justo es uno de los intendentes enojados con la Cámpora y con el kirchnerismo, ¿no? Claro. Bueno, escuchen lo que dijo la jefa. Creo que también tiene que haber por parte de los dirigentes políticos, de los dirigentes de nuestro partido, que muchas veces lo veo convertido en militantes electorales, solamente en militantes electorales, volver a ser militantes políticos. No puede ser que todo se reduzca a una pelea de carácter electoral y pasa la elección y no pasa más nada. Bueno, porque algunos dicen que muchos están midiendo y especulando, o también otros dicen que el kirchnerismo no quiere ganar elecciones, que tiene un discurso para no ganar elecciones. Bueno, ahí está la pelea. Cristina ya está al frente del PJ, no estuvieron los gobernadores, cada uno dijo que tenía actividades en sus provincias, pero también hay 2 gobernadores que están votando mucho, bueno, uno todo, que es Osvaldo Jaldo, los diputados de Tucumán, que le responden a él al menos, votando todo con Javier Milei, y los de Catamarca que responden a Raúl Jalil, a veces sí, a veces no. Mientras tanto, Kicillof se muestra con otra agenda. Él siempre dijo que no quería cargos partidarios y demás, y esta semana, todos los lunes hay una conferencia de prensa del jefe de gabinete, no hay más jefe de gabinete en la provincia, del ministro de Gobierno Carlos Bianco, que siempre está acompañado de algún otro ministro, y a veces a último momento avisan que va a estar Kicillof. Fue lo que ocurrió esta semana, y ahí reveló, entre otras cosas, que está buscando consensos para que en el caso de que el gobierno quiera cerrar Aerolíneas Argentinas, la provincia de Buenos Aires, los gremios y quizás otros gobernadores, otras provincias podrían hacerse cargo de la empresa de bandera. Escúchalo. Que el gobierno nacional se deje de amenazar y se deje de mentir. Aerolíneas el año pasado no requirió asistencia del Tesoro Nacional, realizó los vuelos de manera puntual, en el mejor estándar de calidad, conectó a la Argentina. Si el gobierno plantea liquidarla, venderla, cerrarla, entregarla, que sepa que el gobierno de la provincia de Buenos Aires la va a sostener y que Aerolíneas no se vende y la patria no se vende. Gracias. Bueno, no están los detalles, pero Axel Kicillof siempre habla con los gobernadores. En algún caso ha habido foto, por ejemplo, hace poquito con el rionegrino Alberto Beretilén, que habían tenido roces por el tema de la planta de GNL, que finalmente va a estar en el Golfo de San Matías, sino en Bahía Blanca. Ensayaron una especie de reconciliación, digo yo, pero detrás está siempre el diálogo del gobernador con otros gobernadores, también con Ignacio Torres de Chubut, que es del PRO y que a veces está con el gobierno y a veces no, con el de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, por supuesto con los peronistas y demás. También habla con Martín Yarlora de Córdoba, incluso hasta con Alfredo Cornejo de Mendoza, radical, porque bueno, esas conversaciones se dan por atrás para que no les rompan los vínculos a los gobernadores, ¿no? Que este año han tenido un vínculo complejo, más que entre ellos con la Casa Rosada, y tienen que ver cómo se mueven y cómo se posicionan. Esto ha sido algo de lo que hemos escuchado y visto durante la semana, y mucho más, por supuesto, algunos escandaletes más. ¿Te parece, Leandro? Hacemos una pausa, tomamos aire, respiramos y seguimos con el balance. Gracias. Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Bueno, cuánta información esta semana, cuántas cosas, ¿no? Nosotros vamos a ir haciendo durante los últimos programas del mes de diciembre un poco de análisis y de balance.
yo digo, así como los datos del INDEC uno a veces los toma con pinzas, también por ejemplo las encuestas, ¿no? El otro día compartía en mis redes sociales datos de distintos encuestadores que le dan a Javier Milei alrededor del 50% de aprobación, ¿no? Unos puntitos menos, unos puntitos más. Y me pasa lo mismo que cuando uno recibe los datos del INDEC. Hay gente que me dice, ¿dónde hacen esa encuesta, no? Es como que todo depende mucho de la perspectiva, de dónde estás, del contexto, de si te afectan determinadas cuestiones, ¿no, Leandro? Sí, el tema con las encuestas es una cosa muy relativa, porque además, como todavía no se vota nada, cualquier encuesta que habla de intención de voto es difícil de medir, no hay candidatos, y el tema de imagen es un tema bastante tramposo, porque vos fíjate que hay personajes como el caso de Cristina, que tiene una imagen negativa muy alta y que tiene una intención de voto bastante aceptable, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Entonces tampoco mucho eso indica. Sí es cierto que Milei mantiene un acompañamiento importante, creo yo, no mucho más allá de la cantidad de votos que sacó, y fíjate que los porcentajes están por debajo incluso del porcentaje del balotaje, lo cual algunos dicen, bueno, con el semejante ajuste que hizo es bastante, es una manera de mirarlo. La otra es que si vos no lográs penetrar en el votante que no te votó y además perdés algo, aunque sea marginalmente, de lo que tenías, es por lo menos un dato para observar. No quiere decir mucho hoy, pero sí, este es un gobierno que tiene la particularidad de, al no ser empático con los electorados que no lo votaron, es muy difícil que logre atraer por resultado un voto que no sea propio, porque el gobierno es muy agresivo con los votantes opositores, entonces, incluso en el discurso. Entonces es muy difícil que pueda edificar desde ahí una cosa más grande. Sí, claro. Bueno, en un ratito vamos a ir con ese tema, vamos a avanzar con quienes saben mucho más o han estudiado el tema, pero hacemos otra pequeña pausa y ya volvemos. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por... Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. El dato de la semana naturalmente tiene que ver con la inflación. El INDEC comunicó que en el mes de noviembre los precios subieron 2,4%, venían de un alza de 2,7% el mes previo. Este número es el más bajo en 3 años. Recordemos que desde julio del 2020 no había una inflación de este nivel y tiene algunas particularidades interesantes. Siguen subiendo los servicios y la educación muy por encima de la inflación, entre 4,5 y 5,1, y alimentos sigue compensando para abajo el indicador con una suba de 0,9. Hay que prestarle atención de acá en adelante qué es lo que va a pasar con un producto que subió mucho en los últimos 2 meses y que en este indicador no aparece reflejado a pleno, que es el precio de la carne. Recordemos que el precio de la carne subió entre 10 y 12% en los mostradores en el mes de noviembre, y es importante verlo porque la carne explica buena parte del indicador de precios de alimentos, así que seguramente en diciembre la inflación sea más alta que en noviembre, sobre todo por
el impacto de la carne y los productos estacionales. El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por... Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. Por eso miramos la naturaleza para saber hacia dónde ir. Porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros. Sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Nueva temporada en Bien Argento. Jueves, de 15 a 16, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Bueno, decíamos hora de balances. Esta semana muchos hicieron su balance de gestión, ¿no? Empezando por el presidente de la Nación. Yo vengo mirando algunas encuestas, algunos estudios de opinión, de humor social y demás, y decíamos recién con Leandro que le da al presidente a favor o en contra alrededor del 50%, un poquito menos, un poquito más. Uno de los estudios es el de la Universidad de San Andrés, y que va en esa línea, ¿no? En línea está Diego Reynoso, que es politólogo, investigador del CONICET y director del Laboratorio de Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. Buenas tardes, Diego. Leandro Renú y Analía Argento, te saludamos. ¿Cómo estás, Diego? Sí, los estoy escuchando ahora, sí. Ay, nos estás escuchando. Sí, los escucho. Bueno, lástima, porque no sabés la cantidad de elogios que te tiramos, pero te veo Se ve que no escuchaste esa parte porque... No. Bueno, era un chiste. Bueno, el otro día comenté esto de que a Milei le da la imagen positiva o la expectativa positiva o la aprobación de gestión mejor que a Mauricio Macri a un año de gobierno, mucho mejor que a Alberto Fernández a un año de gobierno. Y hubo gente que me decía, ¿dónde hacen las encuestas? Bueno, no sé, pero la mayoría dan alrededor del 50%, ¿no? La de la Universidad de San Andrés está en esa línea, la aprobación del Ejecutivo, de la gestión. Sí. No, bueno, que a nosotros nos dio 54% de aprobación, casi la misma medición que hicimos en enero, al mes de asumir Javier Milei. Desde luego, durante el año tuvo caídas. Llegó a estar en 46 puntos, sobre todo después de todos los conflictos que tuvo sectoriales con universitarios, jubilados, sindicatos. Pero terminando el año, vuelve a trepar al 54% de aprobación. Claro. Y yo estuve mirando más o menos, digo, porque hay como muchas... cuando uno hace el análisis de quién, qué sectores, ¿hay algún patrón? Digo, los hombres, sectores más altos, a favor de Milei, o los jóvenes. La principal variable que explica la aprobación de Javier Milei es el voto. Lo aprueban los que lo votaron, no lo aprueban los que no lo votaron. Entonces, vos comentabas que te decían dónde hacen las encuestas. Bueno, lo que pasa es que también no solo hay burbujas en las redes, también hay burbujas sociales. Uno charla con los que piensan parecido, entonces uno charla con todos los que no votaron a Javier Milei,
hoy te dice, che, yo no conozco a nadie que apruebe a Javier Milei. Del otro lado pasa lo mismo. Me pasó con una estudiante que estábamos haciendo un experimento y tenían que encontrar 20 votantes de Milei, 20 votantes de Massa. Él era libertario. Y me dice, no conozco a nadie que haya votado a Massa. Y yo lo miro y le digo, bueno, la mitad de la población votó a Massa. Alguien tenés que conocer. No conocía. Bueno, me parece que nos pasa esto. Y entonces a veces cuando las encuestas que tratan de muestrear, que muestrean a la población lo más representativa posible, presentan esta paridad, a los de una mitad les sorprende, a los de la otra mitad también les sorprende, Claro. ¿no? Sí, Claro, ahora Diego, Mm. ¿qué haces, Leandro Renú? Hay algo que es interesante de este fenómeno, Hola, que me Leandro. parece que no pasó con Macri y con Alberto Fernández, vos me dirás si es así, que es que este es un gobierno que en general no tiene la tendencia de seducción discursiva del votante que no te acompañó. Es decir, el presidente o Exactamente. ningunea o insulta al que no lo votó. Y eso parece ser un fenómeno, además de que Milei tiene una imagen muy fuerte de los que lo apoyan. Eso te genera casi una coraza de rechazo muy fuerte también. ¿Eso cómo se analiza políticamente? Porque uno podría decir, bueno, al fin y al cabo, la seducción de los gobiernos no es la cuestión simbólica, sino si las políticas son efectivas o no. Ahora, ¿cómo se evalúa eso? Porque en principio recién empieza el gobierno, pero está casi Mira, muy manifiestamente en contra de los votantes que no lo votaron, sí. ese 54% que lo apoya son los que lo votaron, no Sí. convenció a ningún adversario, porque durante el año cuando, digamos, tenía caídas, bajones en la aprobación, eran votantes propios, digamos, los que dejaban de apoyarlo. Salvo un mínimo, ¿no? De qué sé yo, te diría el 8% de los votantes de Massa, que es nada, o sea, es 4% ponerle del Sí. padrón general, y también algunos votantes de Milei, pero muy poco, ponerle 8 o 5 puntos que cruzaron, digamos. Todos los demás se mantienen igual que en diciembre del año pasado. Comparto con vos, no ha convencido a ningún adversario, pero es bastante comparado con otros presidentes, porque Claro. los demás incluso perdieron votantes. Este no, parece ser que fidelizó incluso a votantes que han sido prestados, porque Javier Milei tuvo el 30% aproximadamente en la primera vuelta, llega al 55% con los votos de Juntos por el Cambio, pero lo fidelizó incluso a esos votantes, ¿no? Y eso me Ujú. parece que es quizá la novedad. Pero es algo muy parecido a lo que pasó con Trump. Claro. Trump llegó en el 2016 y, digamos, tuvo caídas, tuvo subidas, pero nunca convenció a ningún demócrata, ¿no? Algo que, por ejemplo, Javier Milei o, perdón, Alberto Fernández o Mauricio Macri llegaron a tener en algún momento aprobación por encima del voto que habían recibido. Mauricio Bien. Macri llegó a tener 70 puntos de aprobación al mes de llegar. Alberto Fernández llegó a tener 67, 70 puntos de aprobación al inicio de la cuarentena, ¿se acuerdan? Sí. Con lo cual quiere decir que hubo mucha gente que no lo había votado, que lo aprobaba. Después la perdieron los dos, ¿no? Ujú. Milei no convenció a nadie, nunca tuvo 70 puntos, 60 puntos de aprobación, pero fidelizó una base electoral que no teníamos muy claro después si le iba a responder o no en el inicio, ¿no? Claro. Si él sostiene esto un año más, entonces puede ganar las legislativas del año próximo. Puede ganarlas o no, depende, pero va a ser una muy buena elección, porque de todos modos, porque no te olvides que es una elección legislativa, que se renuevan los legisladores que se ganaron en el 21, donde ellos no Claro. pusieron en nada en juego, con lo cual muy probablemente todo lo que gane Javier Milei va a ser a costa de el PRO, desde luego, y una buena parte de la UCR, ¿no? Claro. Ahora digo, la fidelización, vos hablas de la fidelización de ese voto, yo ahí veo que en parte tiene que ver con la caída en desgracia del PRO como fuerza política y de representación. Ahora, dicho eso, ¿qué le queda al macrismo por hacer en materia de constitución como fuerza política? Porque vos decís fidelizó ese votante, yo coincido, es más, casi que ni siquiera necesita una señal hoy de Macri de decirle, che, en la legislativa voten a este candidato. Esos votos naturalmente se van a ir solos para el lado de Milei. ¿Qué le queda al PRO en este escenario? Bueno, dos cosas de ese recorrido, ¿no? Porque la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, que fueron Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, Petri, sí. Petri,
iba a decir de Petri, que están adentro del gobierno, con lo cual el votante de esa fórmula tiene, ¿se entiende? Está expresada políticamente ahí, como si fuera un gobierno de coalición parlamentario, digamos, ¿no? Entonces, y los votantes que perdieron en la interna de Juntos por el Cambio, que fueron votantes de Larreta, se disolvieron en posiciones más moderadas. Hoy me imagino que muy probablemente sean votantes que no aprueben. No tenemos separado ese voto, digamos, ¿no? Si los votantes de Larreta fidelizaron o no. Pero en principio te diría que me parece que ahí es más difícil que lo fidelicen, ¿no? Claro. Pero dicho esto, a Mauricio Macri le quedó conducir un espacio en el que tiene disputa, porque la disputa es Patricia Bullrich, que es ministra de Defensa. Entonces, controla algunos legisladores, o de alguna manera algunos legisladores que todavía son del PRO, se reportan al presidente del PRO, que es Mauricio Macri, pero me da la impresión de que es más bien una minimización de pérdidas lo que le queda a Macri. Y en esta minimización de pérdidas está condicionado. Lo apoya todo lo que puede apoyarlo para no erosionar a sus propios legisladores y votantes, pero me da la impresión de que el año que viene lo que le queda a Mauricio Macri es negociar buenas listas, o sea, distribuir mejor los cargos, digamos, en las listas conjuntas, porque pueden pasar dos cosas si no lo hace. Uno, dividir el voto oficialista, vamos a decirlo así, de centro-derecha a la derecha, en dos, y en el caso de que el peronismo esté unificado, que es otro gran problema, perder muchos distritos en manos del peronismo, y eso, aunque puede ser un buen reparto legislativo, simbólicamente puede ser muy fuerte, digamos, perder con el peronismo, y dos, hacer una muy mala elección legislativa porque los votantes suyos voten la lista de la Libertad Avanza y no la del PRO, y entonces tener ahí un problema, digamos... ¿Y vos qué le recomendarías hacer? Negociar lugares en la lista. Si yo tuviera que recomendar... Que en realidad es lo que quiere hacer Patricia Bullrich, ¿no? Esa es Está bien, pero la negociación, o sea, ¿quién tiene la manija de la negociación ahí? Porque yo, si soy Milei, o sea, Macri, ¿qué le va a decir? Dame el primer lugar de la lista. Y es difícil en este escenario. Obviamente, irías por todo, y después te tendrías que ajustar a lo que quede en la negociación, porque me parece que el riesgo de ir con una lista propia del PRO puede ser muy alto, ¿no? Puede ser sacar el 8% de los votos nacionales, 7% de los votos nacionales, puede ser una derrota muy fuerte y una merma del poder político de Macri, de la incidencia de Macri, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, el peronismo vos lo ves con un potencial de 40 puntos en la provincia. Sí, 38, 40, puede llegar a andar por ahí el peronismo. Pero lo que pasa es que también, todo junto, ¿no? El problema es que, sí. Claro, en 2017 el peronismo fue con 3 listas separadas, ¿no? Hoy ese riesgo no está, porque el hecho de que Cristina Fernández esté al frente del PJ hace que Unidad Ciudadana, digamos, no tenga una lista separada del Partido Justicialista. Esto ya, por lo pronto, no va a ser. Vos no contás ahí por fuera a lo que sería el randacismo, digamos, porque eso ya estaba fuera. Bueno, eso es el peronismo cordobés, digamos, ahora, porque Randazzo no tiene peso por sí mismo. Bueno, habría que ver qué pasa con el peronismo federal, pero el peronismo federal solo, históricamente, yo diría, las distintas versiones del peronismo federal, Labaña, Dualde, Schiaretti, etcétera, nunca superaron el 8 puntos, 7 puntos del nacional, ¿no? Entonces, eso puede ser una merma en algunos distritos, pero en general en los grandes distritos no sería un problema. Desde luego, que todo el peronismo vaya junto lo podría hacer más poderoso, ¿no? Estaba pensando, te escuchaba y digo, si Mauricio Macri la tiene complicada, los radicales que pasan a ser partidos provinciales. Sí, yo creo que el radicalismo tiene un problema de tener que sincerar su situación, y es que son dos radicalismos diferentes, ¿no? Claro. Un radicalismo de las provincias y un radicalismo de los centros urbanos, que si te diría hasta ideológicamente es diferente, ¿no? Son más progresistas, tienen una agenda más pro estado de bienestar, muy cerca de las universidades, desde luego, porque en muchos de los casos las controlan. En cambio, el radicalismo de Mendoza, de Jujuy, de Corrientes, es un radicalismo más conservador, donde me parece que empata más, tiene más sintonía con el PRO y que de alguna manera podría llegar a estar más cercano a la Libertad Avanza, ¿no?
Claro. De todos modos, vos lo que ves es una polarización. Digo esto que se ve en las encuestas, ¿no? 46% satisfecho, 52% no, 54% aprueba la gestión, 44% desaprueba, ¿no? Eso lo del estudio de la Universidad de Sí. San Andrés. No sé, salvo que la boleta única provincialice las elecciones o que, pero digo, pero en la conformación del nuevo Congreso se va a polarizar. Sí, yo creo que, a ver, lo que creo es que no creo que cambie mucho la composición en relación a cómo está ahora. Lo que pasa es que van a tener que sincerarse los bloques, ¿me entendés? Yo creo que el bloque de la coalición oficialista puede crecer, pero va a crecer a costa de otro bloque, porque son Claro, 257 diputados, digamos. No hay como que crezca Milei y no afecte a nadie. Si Milei crece, alguien va a ser afectado. claro. Y los bloques que van a ser afectados claramente son Mm, los del PRO y los de la UCR. Pero claro, porque que se paró encima de ese electorado, ¿me explico? Y de algún electorado peronista, pero no me queda claro también cuáles van a ser las opciones de los dirigentes de ese electorado peronista. Me refiero, por ejemplo, a Catamarca, me refiero claro. a Tucumán, Tucumán, ¿no? Perdón, claro. Catamarca, sí, 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 Catamarca. Sí, sabes que también pensaba recién cuando Leandro te preguntaba, ¿no? Esto de que tiene un discurso muy agresivo, Milei, y fideliza lo propio, ¿no? El que lo votó en la segunda vuelta. Ujú. Em, claro, también por ahí me parece que los enojos se los tira a otros, porque también en el mismo estudio de la Universidad de San Andrés, al Poder Ejecutivo le da 41% de aprobación, el Poder Judicial solo 23%, el Senado 20% y la Cámara de Diputados 18%. Cuando él dice nido de ratas hay que fumigar, digo, No, bueno, de hecho, nosotros en marzo, todos los marzos hacemos mm, medimos a los distintos grupos de la sociedad, qué sé yo, Fuerzas Armadas, Iglesia, movimientos sociales, feminismo, en fin, un conjunto de mm, grupos para ver cómo está la opinión de esos grupos. Sindicatos, por ejemplo, tiene 7 puntos de imagen positiva en la sociedad. Los sindicatos. Yo creo que la gente piensa en los sindicalistas cuando uno pone sindicatos, ¿no? sí, Básicamente. sí, Entonces claro. es fácil pelearte con esos grupos. Es más difícil pelearte con los universitarios o con los Ahora, científicos. yo veía ahí, Diego, en la encuesta y también en algunas otras encuestas que el tema de el Estado grande o el Estado chico no se refleja de la manera que Milei entiende que pasa Sí, en totalmente de las acuerdo. encuestas. Eso me llamó la atención del trabajo de ustedes porque más del 60% cree en un Estado, no sé si grande, pero un Estado más que en un Estado chico. Eso es curioso. Sí, yo creo que lo que hay es una aprobación del gobierno de Javier Milei, básicamente basado en el éxito en la inflación y la estabilidad cambiaria. La inflación es reconocida como un éxito. La estabilidad cambiaria, yo diría, eh, es el dulce, ¿no? Para sobre todo los sectores medios y demás. Pero no hay acuerdo programático. Este 54% de apoyo a Javier Milei no quiere decir que los argentinos se volvieron o anarcocapitalistas o liberal libertarios o minarquistas. Para nada, porque esa pregunta la venimos haciendo ya hace varias horas y lo que vemos es que consistentemente los argentinos quieren un Estado que provea servicios, no quieren un Estado más chico. Es casi un cuarto nada más los que quieren un Estado más chico. Con lo cual, y no solo ese desacuerdo se ve en esta pregunta más general, ¿no? ¿Qué tipo de Estado querés? Sino que, por ejemplo, hay un dato muy interesante que es política exterior. La política económica es lo que mejor evalúa a la gente en términos de desempeño del gobierno de Javier Milei. Pero política exterior también tiene buena valoración. Ahora, cuando le preguntás a la gente sobre todas las últimas intervenciones en materia de política internacional del gobierno, la mayoría está en desacuerdo. Está en desacuerdo con votar en contra de los protocolos por el tema del cambio ambiental. Está en contra de la votación de Argentina en la resolución de la ONU para disminuir la violencia contra mujeres y niños. Está en contra de la posición de Argentina en contra de los derechos de los pueblos originarios, con lo cual me da la impresión de que la gente no tiene un acuerdo programático, ¿se entiende?, Sí, claro. con las cosas de mi ley, sino que simplemente está valorando los índices de inflación. Yo creo que el tema va a ser cuando, que le pasa a todos los gobiernos, ¿no? Cuando esa variable por la cual te están valorando positivamente no empieza a comportarse como la gente espera o no esté dando los resultados que la gente espera, te empiezan a entrar las balas por todos los frentes en los cuales no hay acuerdo, ¿no? Claro, pero bueno, esta luna de miel
le viene durando por lo menos un año. Diego Reynoso, muchas gracias por este contacto con Bien Argento. Les mando un abrazo grande. Era Diego Reynoso que pasaba por Bien Argento. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Si sos jubilado o jubilada, hoy te traigo un carrusel de beneficios. Solo por pasar tu jubilación al Banco Ciudad. Podés recibir hasta 200.000 pesos de regalo. Tenés una caja de ahorro gratuita y podés hacer extracciones en cualquier red de cajeros del país sin costo. También tarjetas de crédito con renovación 100% bonificada y préstamos a tasa preferencial. En bancociudad.com.ar te van a explicar cómo hacerlo. Es muy simple y en pocos pasos. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Bien Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar. Bueno, vamos descontando el mes de diciembre. Uy, cuánta gente que me dice no doy más y todavía queda un montón de tiempo. O por ahí, depende cuándo se tome cada uno las vacaciones, por ahí te queda más todavía. Bueno, Leandro, qué semana, qué días que nos quedan de fin de año. Así es. 2 semanitas. Bueno, tenemos que escuchar, para escucharte el domingo hay que escuchar el podcast de la semana pasada, a ver cómo llegás en elefante a Futurock. O en vivo. Armó lío Gaby Sued en las redes sociales. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Bien Argento. Estamos con Leandro Renú. Mi nombre es Analía Argento. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Chau. En el Ciudad tenés un carrusel de descuentos para ahorrar y disfrutar. Así que todos los días podés scrollear entre supermercados, combustibles, gastronomía, farmacias, indumentaria, cine. ¡Upa! Oye, descuento en cines. Listo, me voy a ver una bien pochoclera. Si vos también querés ahorrar todos los días, pagá desde el celu con tus tarjetas del Ciudad. Abrí tu cuenta gratis y no te pierdas todos estos beneficios. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, CUI 30 999032083, Banco Ciudad, Valle en la República Argentina, 31 del 1224. Para ver topes, días, vigencia, medio de pago, comercio de Dios, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consultar el bancociudad.com.ar. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.